capítulo 4, y ponga el título, por favor. El título de este mensaje es 30, 60, 100. 30, 60, 100. Si usted lo vio en los medios sociales, usted se preguntó quizás en alguna ocasión qué quiere decir el pastor con 30, 60, 100. Estaremos viendo esta tarde, una hermana me preguntó, ¿qué quiere decir esto, pastor? 30, 60, 100. Bueno, pues tienes que venir al mensaje para que lo puedas escuchar. Tienes que venir aquí a la iglesia para poder escuchar el mensaje. Así que 30, 60, 100 estaremos viendo acerca de esto. Y no, mis hermanos, no, 30, 60, 100 no son las medidas de las llantas del carro de su servidor. Ni tampoco 30, 60, 100 son las medidas del pantalón del pastor, tampoco. No es así, mis hermanos. Vamos a ver exactamente de qué se trata este 30, 60, 100, del cual estaremos hablando el día de hoy en Marcos capítulo 4, del versículo 1 al 10. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Bien, la palabra de Dios, y si no tiene su Biblia, lo estará viendo proyectado ahí en la pantalla, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí leemos. Padre, te doy las gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra. Te ruego que por favor, Señor, nos guíes a través de las hojas de tu palabra, Señor, para escuchar y entender aquel mensaje que tú tienes predispuesto, Señor, para tus hijos. Te ruego, Padre, que por favor nos hables al corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias, y amigos que nos acompañan en esta tarde. Esta, hermanos, es una gran parábola, una parábola que se podría considerar una parábola muy práctica, ya que durante este tiempo en Galilea se conocían este tipo de terreno, digámoslo de esta manera, el tipo de tierra de la cual se encontraba en esta área de Galilea. Platicando con un hermano hace unas semanas atrás, me comentaba el hermano, él trabaja en la construcción, y me comentaba: pastor, aquí en la ciudad de Las Vegas, incluso a sus alrededores, hay diferentes tipos de tierra. Así que la construcción tiene que ser diferente, basada con el fundamento, con la tierra donde se está edificando esta construcción. Aquí la gente de Galilea conocía la tierra, conocía que era una tierra dura, conocía que era una tierra llena de piedras y de espinos y de hierbas. Pero quizás muchos de los oyentes de nuestro Señor Jesucristo, al escuchar esta parábola, se detuvieron en el versículo 8, donde dice lo siguiente: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. ¿Sabe? Esto sería algo no común, algo inusual en esta tierra, ya que la producción nunca se había dado de esa manera. Eso no era ordinario para los oídos de las personas que estaban escuchando acerca de esta parábola. Quizás muchos de ellos se preguntaron: ¿qué querrá decir con esto? En los primeros 3 tipos de tierra podemos observar que no fue todo exitoso, pero en el último pasa más allá de sus expectativas. Era común para el Señor Jesús en sus historias incluir comentarios que asombrarían a sus oyentes, que los dejara en ese momento pensando acerca de lo que estaba diciendo. Esta historia no sería tan solo de una parábola de los diferentes tipos de tierra que encontramos aquí en esta área. Algunos terrenos son muy productivos y otros simplemente no lo son.
El punto de esta historia, mis hermanos, es enseñarnos acerca del evangelismo. Es enseñarnos acerca de cómo compartir la palabra de Dios. Incluso esta historia la encontramos una vez más en Mateo 13, también en Lucas 8 y por supuesto aquí en esta porción de la palabra. Sabemos entonces cuál es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la gran comisión. Al hablar del evangelismo, se nos viene a la mente la gran comisión. Muchos tenemos quizás memorizado el versículo de Mateo 28, 19 al 20, donde nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, que dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, recuerdan, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Esta es la meta principal del cristiano. Esta debe de ser la meta principal de la iglesia. Por supuesto que en la iglesia se da la santificación, se da la obediencia, se da la adoración a Dios. Todo esto nos ayuda a formar efectivamente y compartir el evangelio efectivamente con las personas. Pero lo importante, hermano, es la evangelización. Compartir el evangelio con aquellas personas. La meta final de nuestras vidas es compartir el evangelio. ¿Estamos de acuerdo en esto? Vivimos en un mundo, hermanos, en el cual el Señor nos ha dejado aquí para que podamos compartir las buenas nuevas del evangelio. Nuestro llamado entonces, hermanos, no es necesariamente ser unas personas morales que nos vean y todo digan: wow, esta persona es súper moral, qué bueno, eso es bueno, ¿verdad? Ese es un producto de ser cristiano. Tampoco no debe ser nuestra preocupación por quién voto, por quién no voy a votar, si uso máscara o no uso máscara. ¿Sabe qué? Nuestra preocupación debe de ser compartir la palabra de Dios. La parábola delante de nosotros debe de ser aplicada y debe de ser llevada conforme la gran comisión. Esta es una parábola, hermanos, la cual es de gran importancia para la iglesia. Lastimosamente es una que ha sido que no ha sido entendida en su totalidad. Y si es entendida, es ignorada. Y si no es ignorada, es malinterpretada. Y si no la malinterpretamos, no es aplicada correctamente. No debe de ser aplicada de la manera correcta. La falta de conocimiento de esta parábola ha tristemente llevado a muchas iglesias, hermanos, a buscar maneras diferentes de atraer personas aquí a la iglesia. Y no me refiero a la Iglesia Bautista Libertad, sino en otros ministerios que lastimosamente utilizan otros medios para hacerle creer a la persona que ya es salva. Muchas personas van encaminadas al infierno con la idea de la creencia de que ya son salvos porque tuvieron una experiencia únicamente basada en emociones. Todo esto es necesario que lo consideremos, ya que las emociones, hermanos, únicamente nos llevan momentáneamente a creer que estamos bien con el Señor. Muchas personas piensan que tienen que cambiar quizás el sembrador. El sembrador es el del problema. Quizás es necesario que el sembrador utilice unos jeans o utilice una camisa desfajada o tenis de marca para que sea efectivo el mensaje. O quizás tenemos que cambiar la semilla. ¿Saben? Nos daremos cuenta en esta tarde, que ni el sembrador ni la semilla es el problema. Estaremos observando esto en unos momentos más. Es importante reconocer esto, mis hermanos. La parábola que tenemos delante de nosotros propone que el problema no es el sembrador, ni siquiera la semilla. Nos daremos cuenta a través de este estudio, mis hermanos, que el problema es la tierra. El problema es la tierra. Y la palabra de Dios nos dice y nos recuerda que la tierra es el corazón. Finalmente llegamos a la conclusión de que el corazón del problema es un problema del corazón. Quiero que vayamos primeramente al punto número 1, mis hermanos. Vamos a ir rápidamente a través de esto, ya que aparentemente me voy a quedar sin voz. Así que por lo pronto, mis hermanos, vamos a ir al punto número 1, allá arriba en la proyección. Los oyentes, ustedes son los oyentes. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Los oyentes, vamos al versículo 9 al 13 de nuestro capítulo 4 en esta tarde, y veamos lo que nos dice. ¿Estamos ahí, mis hermanos? ¿Estamos en el versículo 9 al 13?
¿Puedo escuchar un amén? ¿Están conmigo o nomás me estoy ahogando yo solo aquí enfrente? ¿Estamos bien? ¿Estamos despiertos, mis hermanos? ¿O me dejan que me ahogo solo? ¿Saben que yo creo que son las plantas que están aquí enfrente que me están dando alergia? Pero bien, hermanos, eso lo vamos a averiguar después. En el versículo 9 al 13 del capítulo 4 de la porción de nuestro texto el día de hoy nos dice lo siguiente. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Sabe? De acuerdo con lo que acabamos de leer, no todos pueden recibir el mensaje. Y esto lo hace obvio, hermanos, ya que una parábola que no ha sido explicada, que no ha sido entendida, puede llegar a ser incluso hasta un acertijo para los oyentes. Aquellos que tienen oídos para oír son aquellos que han creído en él. Jesús se encuentra hablando a la gente en parábolas. La gente era tanta que tuvo él que ponerse en una balsa, en una barca, para poder hablarle a sus oyentes, ya que la gente se acumulaba cada vez más y más. Todos ellos escuchaban la parábola, pero la explicación fue únicamente a sus seguidores. En el versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Estos, hermanos, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo las entendemos de la siguiente manera, ya que estas palabras que nuestro Señor está diciéndole a estas personas son palabras de juicio. La letra A, el juicio. Este es un cambio, hermanos, que encontramos en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En este momento Él se encuentra haciendo un cambio. Él les había hablado claramente acerca de la verdad, les había referido claramente acerca del evangelio, Él les había hablado acerca de la salvación, pero una y otra vez estas personas religiosas escuchaban y rechazaban el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Incluso en Isaías, vaya conmigo sin perder esta porción de la palabra, vamos al capítulo 6 de Isaías y vemos el versículo 9 al 10. En Isaías capítulo 6 del versículo 9 al 10 dice lo siguiente: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Señor está diciendo una y otra vez, habla, pero no van a oír. No van a escuchar el mensaje. Usted puede saber que cuando una persona, hermanos, ha llegado al punto de endurecimiento de su corazón, y este es un problema. Cuando una persona ha llegado a tener el corazón tan duro, Dios mismo no le permite creer a esa persona, y uno se puede preguntar, ¿cómo así, pastor? No puedo entender eso. ¿Cómo es que Dios impediría que una persona entendiera? Ellos han llegado al límite de la paciencia de Dios y la puerta se ha cerrado. Escuche bien, en Mateo 13, 34, 35, Mateo 13, 34, 35 dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas. Vayamos a Salmos, hermanos. Quiero que notemos algo muy importante en Salmo 78:2. El Salmo 78:2 dice lo siguiente: abriré mi boca con proverbios. La palabra proverbios aquí es la palabra mashal, que significa parábola. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. La palabra aquí está trayendo una palabra de juicio. Cada vez que en el Antiguo Testamento, aquellos que les gusta leer la palabra de Dios, y los animo para que lo sigan haciendo, en el Antiguo Testamento cuando encontramos parábolas, nos daremos cuenta, hermanos, que se está refiriendo a un juicio por venir, a un juicio por venir.
Tenemos la historia en 2 Samuel 12, y si tienen la oportunidad, vaya conmigo ahí, mis hermanos. La historia de Samuel, en la historia que encontramos en 2 Samuel 12, es la historia de David y Natán. Recordamos entonces que David, hermanos, había cometido un grave pecado. Él se había metido con la esposa de uno de sus fieles hombres. ¿Recordamos la historia, mis hermanos? Permítame leer en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 7 de 2 Samuel, donde dice lo siguiente: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Escuchen bien, aquí hay una parábola delante del rey David. El rey David no entendió. De igual manera, estaba escuchando la parábola, y dice la palabra de Dios en el versículo 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él había escuchado la parábola, pero no la estaba entendiendo, no la estaba procesando, ya que Natán, en ese momento, este profeta que podemos considerar que era una persona ya avanzada en años, al venir al rey David a proponerle esta parábola delante de él, trayendo juicio delante de él por lo que él había hecho, le apuntó con su dedo, quizás un dedo ya esquelético, ya en la edad de avanzada de Natán, y le dijo: tú eres aquel hombre. Estas eran palabras de juicio para David. Él sabía que había hecho mal, y por lo mismo sabía y entendió en ese momento, ya que el Señor le abrió el entendimiento y le hizo saber de su pecado. Este es un tiempo crítico, volviendo a la historia en nuestro texto en esta tarde. Este es un tiempo crítico, ya que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo había cambiado. Ya únicamente les hablaría únicamente a ellos de esta manera, para que oyendo no entendieran. Jesús les había de hablar a las multitudes en parábolas, y la única explicación que le daría iba a ser a sus más cercanos oyentes. Los 3 primeros tipos de tierra, volvemos una vez más, no eran nada nuevo para los oyentes. Ellos sabían que incluso aquellas personas que tenían endurecido el corazón eran aquellas personas religiosas, aquellas personas que querían deshacerse de nuestro Señor. Ellos se consideraban a sí mismos justos, y ellos no entendían lo que estaba diciendo. Lo que el Señor le quería decir a sus discípulos era lo siguiente: escuchen bien, ustedes van a poder arrojar la semilla y van a poder recoger hasta 30, 60, al 100 por uno, lo van a poder hacer. Pero todavía no ha llegado ese momento, aún todavía no ha llegado ese momento. Ellos aún todavía no podían entender esto. Por eso es que hay una explicación, el punto número 2, la explicación. La explicación, del versículo 13 al 14 encontramos esta explicación. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Eso nos lleva a la letra A, el sembrador. Muy sencillo, el sembrador. Ahora, la descripción que el Señor da del sembrador aquí en esta parábola es, digamos, que el sembrador tiene que tener un doctorado en divinidad, o es una persona que tiene que ser súper elocuente en la palabra, o quizás bien parecido. Nada que ver. ¿Sabe? La única descripción que el Señor da acerca del sembrador, ¿sabe cuál es? Ninguna. El sembrador es aquella persona que comparte el evangelio. De cualquier manera que usted comparta el evangelio con otra persona, usted es el sembrador. Es la persona que está sembrando. Es muy sencillo. Si comparto el evangelio, si comparto un tratado, estoy sembrando. ¿Me doy a entender? Es fácil, estoy depositando
precisamente la letra B, la semilla. La semilla. La semilla es la palabra de Dios. En nuestros tratados contiene la palabra de Dios. Contiene el mensaje del Evangelio. En Lucas 8:11 nos dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El mensaje bíblico, la palabra de Dios, el Evangelio, es aquel que está delante de nosotros. Dice el Señor, os dé espíritu de sabiduría y de revelación con el conocimiento de Él. La palabra de Dios nos da espíritu de sabiduría y de conocimiento. A través de Él podemos llegar a conocer de nuestro Señor. A través de Él hemos tenido la vida eterna. Aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, hemos alcanzado la vida eterna a través de la palabra, a través del Evangelio. Concluimos entonces que el problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, el problema es la tierra. La tierra. Cuando hablamos de la tierra podemos ver un versículo paralelo, y anótelo por favor, no lo vamos a ir ahí, pero Mateo 13:19 nos habla que la tierra es el corazón. La tierra es el corazón. El Evangelio siendo depositado en la mente, en el corazón de la persona. Escuche bien esto, mis hermanos, por favor. El resultado de la proclamación del Evangelio depende de la condición del corazón. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien, la respuesta va a depender de la condición del corazón del oyente. Nosotros podemos tirar la semilla, como un sembrador, podemos arrojar la semilla. Pero solo Dios puede mover la tierra. Solo Dios puede remover y trabajar la tierra. Esta es una verdad fundamental, hermanos, ya que el Señor nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La única forma que encontraremos tierra fértil, hermanos, es únicamente si el Señor ha preparado la tierra, si el Señor ha removido la tierra dura, si el Señor ha removido entonces las piedras y los espinos. Cuando una persona recibe a Cristo, en ese momento esa persona, hermanos, es equipada con el poder que reside en esa persona, entonces puede exponer el plan de salvación, puede hablarle acerca de Cristo a la otra persona. Ese momento usted está dando un 30, un 60, un 100 por uno. Pero es importante compartir el Evangelio. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, en otras palabras, yo no puedo decir, bueno, la verdad es que no soy elocuente para hablar, pastor. La verdad es que no tengo la manera de hablar. La verdad es que no sé cómo compartir el Evangelio. Recuerden, la elocuencia viene de nuestro Señor. El Señor es el que va a trabajar la tierra. Y saben que si el Señor lo pone a un lado de una persona, es muy probable que esa persona ya haya sido la tierra removida, ya las piedras hayan sido sacadas, la dureza del corazón haya sido quitado. Lo único que el Señor quiere es que usted arroje la semilla. Es muy sencillo, no hay nada diferente. Lo único que tenemos que hacer es compartir el Evangelio. Pero es importante y tomar otra vez en cuenta lo siguiente: hay 3 tipos de terreno, y vamos a ver en el punto número 3 el terreno, los terrenos. Primeramente tenemos que el que vamos a llamar los del junto al camino. Vamos a ver a los del junto al camino. La letra A inmediatamente, la de junto al camino. En el versículo 15 lo dice de esta manera: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los del junto al camino, nos dice el Señor. Estas personas tienen el corazón endurecido. La semilla tan solo rebota en esa tierra. Vienen las aves del cielo y ¿qué dice la palabra? Se la comen. Esta es una analogía muy poderosa que la vemos en las personas, hermanos, que se les predica una y otra vez. Y cuestionamos la palabra de Dios. ¿Habrá querido decir esto el pastor? ¿Habrá querido decir esto otro? La cuestionamos una y otra vez. Este es el caso de la parábola, hermanos, cuando Jesús se encuentra hablando a los líderes de Israel y ellos, endurecido su corazón, no desean escuchar.
Podía incluso pensar que por ser tan religiosos estas personas van a decir, ok, sí acepto lo que está diciendo Señor Jesús porque soy una persona religiosa. ¿Saben qué? No es así. Ellos con la dureza de su corazón, con su cuello erguido, dicen, no vamos a escuchar lo que estás diciendo, no me interesa. Esa, ¿sabe qué? Es la condición del corazón que rechaza constantemente la palabra de Dios. Esta es la condición del corazón que va de acuerdo con un suelo duro. Hermanos, me pongo a pensar, el Señor está dando esta parábola, está observando el camino, este camino que constantemente es un camino romano que constantemente se encuentra moviendo las ruedas de las carretas que hacen que ese suelo se comprima cada vez más y se ponga como barro, se ponga como piedra ya de tan duro que ha estado por ser expuesto constantemente, se está sin protección, está siendo expuesto a todo tipo de maldad. Ese terreno está duro y la semilla cae y lo único que pasa es que rebota. Duros de cerviz, dice el Señor, e incircuncisos de corazón. La semilla sigue siendo la misma, el sembrador sigue siendo el mismo. ¿Es este su corazón, amigo, que nos acompaña? ¿Ha escuchado una y otra vez la palabra predicada y aún sigue pensando, no es cierto, yo no creo que sea así? ¿Es ese su corazón? Si es así, primeramente pídale perdón al Señor. Y segundo, dígale, Señor, dame un corazón nuevo. Quítame este corazón de piedra. Deseo escuchar tu voz. El segundo, hermanos, es el del pedregal. El del pedregal. En el versículo 16 vemos, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Sabe? Estas son las personas que aparentan recibir la palabra y lo hacen superficialmente, ya que es una tierra, hermanos, que todavía tiene piedras por abajo. Digamos que tiene la buena tierra por encima, pero por abajo está llena de piedras. Hay dificultades por abajo. No va a llegar la raíz a obtener los nutrientes de la tierra. En esta situación, una persona piensa, bueno, recibió la palabra de Dios con gozo. Pastor, he recibido la palabra de Dios, me siento gozoso, gloria a Dios. ¿Sabe? Me han dicho, aquí en la iglesia no se siente el gozo, pastor, porque no hay música. ¿Han escuchado eso? Tum, 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 tum. Empieza la música, ¿verdad? De repente, hermanos, todo el mundo, eso sí, ahora sí está gozoso el ambiente. ¿Ese es el Espíritu Santo? Permítame decirle que no lo es. Esa es la carne, hermanos, que lo está invitando a moverse con el sonido de la música. Muchas personas vienen y dicen, recibo con gozo la palabra de Dios, pero ¿qué fue lo que pasó? Algo ocurrió, algo pasó. No me saludó el pastor. Quizás no me contestó en la llamada inmediatamente. Ya no voy a ir. Ya no quiero ir a ese lugar. ¿Saben? Confunden las emociones con un verdadero arrepentimiento. No hay una tierra real ahí. Únicamente hay el gozo del momento. Estas personas que están muy centradas en sí mismos, que no están dispuestos a entregarse completamente al Evangelio, únicamente están aquí para sentir el gozo del momento. Al presentar el Evangelio hablan de todo acerca de su condición. Al presentar el Evangelio es necesario hablarles acerca de la condición como pecador. Es necesario hablarles acerca de la provisión de Cristo, de su sangre preciosa, y para que esta persona reciba la redención. Y únicamente después de haber hecho eso, hermanos, que venga la emoción del momento. Correcto, gloria a Dios, soy salvo. Gloria a Dios, entendí mi posición delante de Dios. Gloria a Dios, entendí que soy un pecador y que mi pecado me separa de Dios. Y gloria a Dios que el Señor puso un medio, una forma, la única manera, la sangre de Cristo. Y gloria a Dios, ahora soy salvo. Pastor, gloria a Dios, amén. Ese es el gozo real. No basado en música, no basado en el entretenimiento. Ese no es gozo, mi hermano. Esa es la carne. Y vaya que a veces nos acordamos de la carne. Me acuerdo de aquellos tiempos, pastor. Cuidado. Tienen la tierra buena muy por encima.
El versículo 17 nos habla, pero no tienen raíz, dice el versículo 17 en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropiezan. ¿Y qué es lo que los hace tropezar? Primeramente la tribulación. La tribulación. Si la conversión no es real, la presión lo va a comprobar. Se dice, hermanos, que las bolsas de té, las bolsas secas de té, únicamente sacan su sabor cuando se meten ¿en qué? En agua caliente. A veces, hermanos, es necesario que nosotros pasemos por esas situaciones para realmente darnos a ver que no somos cristianos únicamente superficiales, que somos cristianos que estamos dispuestos a formar raíz en donde el Señor nos ha puesto. No solo la tribulación, hermanos, sino la persecución. La persecución, la palabra de Dios nos dice que también la persecución va a hacer que estos cristianos demuestren que realmente no lo son. Cuando nos sentimos atacados o alguien confronta nuestra fe, ya no sabemos qué hacer. Pastor, ya no sé qué hacer. Me confrontaron en el trabajo, incluso me dijeron que no puedo orar. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿No oro? No, usted siga adelante. Siga adelante. ¿Esta será la persecución que vamos a recibir por el momento? Gloria a Dios. En otros países no tienen la oportunidad de reunirse como en este lugar. En esos lugares sí hay una persecución real, y ellos, cristianos verdaderos, se mantienen firmes porque han sido plantados, como vamos a ver, en tierra buena. Pero antes de llegar ahí, quiero que lleguemos a la letra C. La letra C nos habla de entre espinos. De entre espinos, dice la letra C. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es una persona, hermanos, una persona de doble ánimo, que desea la salvación, que desea precisamente el reino y desea también el mundo y las cosas que el mundo ofrece. Estas son las personas que quieren servir a Dios, pero también quieren servir al dinero. ¿Conoce a alguien así? Los afanes de este siglo, dice el versículo 19. Estas son las personas que aman el mundo y no están dispuestos a seguir a Cristo. Primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estos son los que se consumen con las cosas de este mundo, mis hermanos. Y mire acá, por favor, mire acá, aquellos de nosotros que somos emigrantes, escuche bien, porque aquí me incluyo yo también. Cada uno de nosotros que hemos llegado a este país con el sueño americano. Amén. Hemos llegado aquí porque queremos cumplir el sueño americano. Este sueño americano que finalmente nos termina quitando el sueño. Llegamos aquí, nos trabajamos constantemente, 2, 3 trabajos, y dejamos a la iglesia por un lado, dejamos las cosas del Señor por un lado. ¿Por qué, pastor? Tengo que trabajar. Estamos constantemente en eso. ¿Cuántas veces escucho esto, mis hermanos? Tenemos que tener cuidado, los afanes de la vida. Pero pastor, es que usted no habla acerca de la prosperidad. Déjeme decirle algo, mi hermano. El evangelio de la prosperidad es completamente satánico. Todo pecado en el análisis final es resultado del orgullo. Escuche bien. Todo pecado en el análisis final es resultado del orgullo. ¿Qué fue lo que pasó cuando la serpiente estuvo en el huerto? Fue con Eva, directamente con ella, y le dijo: ¿sabes qué? Tú puedes ser como Dios. Ahora puedes saber el bien y el mal. No te tienes que someter a la autoridad, no te tienes que someter de ninguna manera. Dios no puede coexistir con el orgulloso. Así que aquellos hombres orgullosos, aquel hombre orgulloso, aquella mujer orgullosa fueron sacadas y sacados del huerto. La única manera de corregir esta actitud es como humillándose delante de Dios. Amén. Esa palabra no me gusta, pastor, no me gusta humillarme. ¿Sabe qué? Humillarse delante de Dios.
La palabra en Santiago dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La salvación viene al que se humilla, aquel contrito, aquel que tiene un corazón humillado delante de Dios. Es cuando viene delante del Señor y dice: ¿sabes qué, Señor? Te necesito, ya no puedo ser independiente, necesito de ti. El compromiso a medias es inservible e inútil. Si hay personas que responden al mensaje de la manera correcta, por supuesto que lo hay. Y por eso es que vamos a ir a la tierra buena. Vamos a ir a la letra D, la buena tierra. La buena tierra. ¿Sabe? Estas personas son las semillas buenas, aquellas que reciben la semilla en tierra buena. Estas personas son las que dan 30, 60, al 100 por uno. Estas son las personas de las cuales el Señor desea que ellos, los que están escuchando acerca de esta parábola, escuchen y entiendan. Estos son los que están dispuestos a humillarse delante de Dios. Ellos son los que tienen el deseo de acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado. Ya no deseo cuestionarte más, Señor. Sí, estos son los cristianos que desean la gloria. Sí, estos son los cristianos que desean salvación. Sí, estos son los cristianos que desean el perdón de Dios. Pero sobre todas las cosas, este es el tipo de cristiano que desea alejarse completamente de la vida pecaminosa en la cual se encontraban anteriormente. Estos son los cristianos que desean una nueva vida, una vida plena, una vida de santidad, una vida sin pecado, una vida que esté agradable a Dios. Esta tierra no es natural. Comprendamos esto, mis hermanos. Esta tierra no es natural. Esta tierra necesita ser trabajada por la mano de Dios. Esta es la tierra que necesita ser triturada para quitar el barro de encima. Esta tierra necesita ser escarbada y todas las piedras que están ahí tienen que ser sacadas. Esta tierra necesita que todos los espinos sean quemados en una hoguera, porque el Señor va a trabajar en uno. Pastor, ¿por qué me permitió el Señor esto? ¿Por qué me permitió esto otro? ¿Sabe qué, pastor? Por medio de esa tribulación, por medio de esa situación tan difícil que la cual yo no entendía, el Señor me trajo aquí. Y ahora, por eso soy salvo. Gloria a Dios entonces por la tribulación. Yo me gozaré, dice el apóstol Pablo, por todo esto que el Señor ha permitido en mi vida, porque esto me acercó a Él. Y no solo eso, en Deuteronomio 36, vaya ahí a la palabra de Dios. En Deuteronomio 36, la palabra de Dios dice lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que ¿qué? De que vivas. Esto es del Señor. Esto ha sido del Señor para que nadie se gloríe, dice la palabra. En Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie, solo el Señor es por gracia, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pecador entonces? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pecador, hermanos? ¿Saben qué? El salmista David, después de haber escuchado las palabras de condenación del profeta Natán, que le dijo: tú eres ese hombre. Él, con un corazón contrito y humillado, vino delante del Señor y se humilló. Y escribió las siguientes palabras en el Salmo 51:10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es nuestro corazón delante de Dios. Esto es lo que escribió Jeremías en Jeremías 32:40: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Dios desea traer el bien sobre todo aquel que le busca. ¿Cuántos sabemos eso, mis hermanos? Dios desea traer el bien a todos aquellos que le buscan. Estamos hablando de una verdadera conversión, hermanos. Estamos hablando de algo verdadero, algo real.
no emociones, no ser restaurado con emociones que no sirven de nada. Estoy hablando de alguien quien busca completamente ser rescatado del pecado en el cual se encuentra. Quiero salir de ahí, pastor. Quiero salir de este pecado que me ha alejado de mi familia. Quiero salir de ahí, pastor. Ayúdeme. Solo Dios puede hacerlo. No haga convenios con Dios. Deje que su luz brille realmente en usted. En Juan 1:5 nos dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estamos llegando al final, hermanos, y quiero leerles una porción del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, del versículo 26 al 28, dice de esta manera: os daré corazón nuevo. Gloria a Dios, Señor, gracias. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Sabe el resultado? El resultado de todo esto es absolutamente fenomenal, ya que el versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Estas palabras, hermanos, hasta el día de hoy, al resonar de esta manera, llegamos a la conclusión de que en esta tierra, en la tierra de Israel donde se encontraba el Señor en ese momento, se ha estipulado de que la tierra produce al 7.5 por uno, pero nunca al 30, nunca al 60, nunca al 100 por uno. Así que el punto es simple esto, mis hermanos. Usted ha de preguntar: pastor, no me puedo imaginar que el Señor pueda hacer algo en este lugar. No me puedo imaginar que el Señor pueda hacer algo a través de algo que yo pueda hacer. ¿Sabe? El Señor nos quiere responder de esta manera: los resultados serán dados por Dios de una manera sobrenatural, y solo Cristo ha de llevarse la gloria. Amén. Todos aquellos que compartimos el evangelio, todos aquellos que tiran la semilla, hermanos, en aquellos terrenos duros, en aquellos terrenos pedregosos o espinosos, no van a minimizar la gloria que será correspondiente a nuestro Señor por el resultado final. Lo que corresponde de nosotros es obediencia, al orar al Señor y pedirle: Señor, tú sabes aquella persona a la cual estoy pensando. Tú sabes esta persona a la cual yo le mandé un texto anteriormente, o la que tengo planeado mandarle un texto. Tú conoces de ella. Te pido, por favor, que obres en su corazón, que empieces a trabajar en esa tierra. Aquella persona a la que usted incluso piensa en este momento y dice: no creo que vaya a aceptar. ¿Sabe? Es aquella persona a la cual el Señor está trabajando en su corazón. Está removiendo las piedras, está quebrantando la tierra, está quitando los espinos. Esa es la persona a la cual el Señor quiere glorificar su nombre a través de ella. A esa persona invite, tráigala aquí a la iglesia. La semana que entra tendremos una oportunidad única de poder hacerlo. No desaproveche esta oportunidad. Iglesia Bautista Libertad, este es el tiempo, dice la palabra de Dios: levanta tus ojos. He aquí, el campo está blanco, listo para la siega. Es tiempo de iniciar. Es tiempo de invertir ahora en las almas. Como hubo alguien en alguna ocasión que invirtió su tiempo para que yo o aquellas personas que han reconocido a Cristo como su Salvador llegaran a la salvación. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde, por la bendición que nos has dado, Señor, de poder escuchar de tu palabra, Señor. Este
esta parábola, mi Dios, que definitivamente, Señor, nos lleva a pensar acerca de lo que tú puedes hacer. Únicamente tú lo puedes hacer, Señor. Mi Dios, ejemplo soy, mi Dios, de que esta piedra, esta dura piedra de corazón de tu siervo, Señor, fue quebrantada en una ocasión para poder recibir la bendición de la vida eterna. Señor, Padre eterno, te ruego que por favor, aquella persona que tenemos en nuestra mente, aquella persona que creemos que puede ser imposible, impenetrable, Señor, cada vez que le hablo a esa persona me rechaza. Oh Padre eterno, te ruego, Dios, que quebrantes ese corazón. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.